Dan ganas es de seguir adorando, ¿verdad? Pero a esta unción hay que agregarle fe, hay que agregarle conocimiento, dice la palabra. Hay que agregarle paciencia para poder dar el fruto que Dios quiere que demos. Amén. ¿Están listos para recibir? Mire, cuando Dios me dio este tema, yo me puse a temblar, porque este tema me da miedo. No miedo de miedo, sino que me da temor del Señor, porque el poder obtener sabiduría y entendimiento es algo muy sagrado, es algo muy serio, es algo que uno también tiene que manifestar, no solamente hablar de ello. Amén. O sea, yo no le puedo hablar a usted de algo que yo no sé o que yo no hago. Y el lunes, cuando el Señor me recordaba la prédica poderosa que desató mi esposo la semana pasada acerca de las cosas escondidas, el Señor me dijo, una de las cosas escondidas es la sabiduría. Y eso es lo que quiero que hables, cómo obtener entendimiento y sabiduría para poder ganar la guerra. Cualquier batalla que usted esté pasando, usted necesita entendimiento y usted necesita sabiduría. Mas yo no me imaginaba que el lunes el Señor me dijo eso y el martes me pasó una situación donde a mí se me olvidó la sabiduría. Y el Señor me tuvo que corregir y yo hablé con mi esposo de esto y no es pecado, no fue que me pequé ni nada de eso, así que no empiece a inventar cosas, ¿verdad? Pero sí actué neciamente, ¿verdad? Estuve en una situación donde actué neciamente y entonces yo le decía al Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a hablar de esto el domingo si acabo de cometer este error? Y tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con que si yo hubiera actuado con sabiduría no tendría este problema que ahora tengo. Y el Señor me dijo, precisamente por eso yo lo permití, para que puedas entender que nosotros tenemos que siempre estar en busca de la sabiduría. Que si nosotros bajamos la guardia acerca del entender y de tener sabiduría, entonces llega un momento donde lo que aprendimos se queda viejo, ¿verdad? Y entonces es algo que siempre tenemos que estar renovando para que podamos ir al siguiente nivel. Muchas personas piensan que con haber aprendido una cosa una vez ya estuvo, ya le basta, ya no necesita repetirla. Pero el apóstol Pedro le decía a sus discípulos, hijitos, no me es gravoso repetirles una y otra vez las mismas cosas. Entonces eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo a mí, me dijo, hijita, no me es gravoso volver a tratar contigo para que tengas un poquito más de sabiduría, ¿verdad? Y en esa sabiduría, en ese momento, no solamente voy a lidiar con lo que está en tu cabeza, sino con lo que está en tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Quiere que tú puedas desatar en tu vida, activar en tu vida el deseo de caminar en sabiduría, porque la Biblia dice que por sobre todas las otras cosas debes procurar obtener sabiduría. Por sobre todas las otras cosas en la vida, lo más importante es la sabiduría, y eso te lo puede dar el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, pero antes de obtener sabiduría, nosotros tenemos que pasar por un proceso, y el proceso es conocimiento, entendimiento y sabiduría. Diga conmigo, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Entonces, este es un proceso en el que nosotros pasamos, y usted se va a dar cuenta en diferentes áreas de su vida, no solo las cosas espirituales, en diferentes áreas de su vida. Lo primero con lo que usted se encuentra es con el conocimiento. Eso siempre es lo primero. Conocimiento es información. Información. Pero en hebreo la palabra conocer significa tener intimidad con. Entonces conocer no solo es que, sí, fulanito se llama tal y viene a la iglesia. No, conocer es, yo le conozco dónde nació, yo le conozco qué es lo que le gusta comer, yo le conozco todo. ¿Por qué? Porque hay una relación, nos sentamos a comer, nos sentamos a la mesa, a veces tenemos conflictos, nos recuperamos de los conflictos, seguimos caminando. O sea, conocer es estar familiarizado profundamente con algo o con alguien. Por eso es que Dios dice que el conocimiento de Dios debe ser nuestra prioridad. El conocimiento de Dios es estar familiarizado con Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo Dios es? ¿Verdad? Y muchas veces no estamos familiarizados ni siquiera con Dios. No sabemos lo que Dios quiere, no sabemos lo que Dios piensa. Y entonces viene un necio que no conoce a Dios y nos dice una cosa de Dios y le creemos.
Entonces, lo primero es eso. Lo primero es el tener una familiaridad con algo o con alguien. Algunos de ustedes conocen de carros, algunos de ustedes conocen de jardinería, algunos de ustedes conocen ¿de qué? Digan por ahí. De pintura, de cocina puertorriqueña, ¿verdad? De cocina hondureña. Algunos de ustedes conocen de negocios. Algunos de ustedes conocen de danza, algunos de ustedes conocen la Biblia. O sea, tienen toda la información en la cabeza, ¿sí, verdad? Tienen toda la información. Pero no necesariamente eso sirve. No necesariamente. Para nosotros poder utilizar conocimiento necesitamos entendimiento. Diga conmigo, necesito entender. Y entendimiento es el puente entre conocimiento y sabiduría. Y entendimiento es lo que menos la gente tiene. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece porque le falta no conocimiento, sino revelación. Y revelación es entender. Revelar es cuando se te remueve un velo y tú dices, ajá, para esto es que es esto. Para esto es que es esto. Entonces el cómo del conocimiento, el cómo de toda la información que está en tu cabeza es el entendimiento. No sé si ustedes han visto que la gente pregunta, bueno, tanta matemática que me enseñaron en la escuela y yo no la uso hoy. Para los que fueron a la escuela, nunca han dicho, no, yo esta matemática ya no la uso. No la usa porque usted conoció la matemática, pasó el examen, pero nunca entendió para qué se usa. Entonces, pasa el examen e inmediatamente se le olvida porque no entiende para qué es. Pero yo le digo a usted que la matemática se usa todos los días. Porque si usted se ve en una situación de un negocio, una situación de hasta cómo hacer unos panqueques. No, yo lo haga el cálculo, hermana. Pero si usted va a ser profesional, por ejemplo, si usted quiere tener un negocio de panqueques, no puede hacerlo al cálculo todos los días porque va a perder dinero. Usted necesita la álgebra. Usted necesita una fórmula. Para matemáticas, para inversión, para tener un negocio, va a necesitar la matemática. Y usted dice, no, pero es que yo no lo ocupo, va a tener que aprenderla aunque sea de otra manera, va a tener que entender algo. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos conocimiento, el conocimiento se pierde si no se entiende. Escuche lo que le digo, el conocimiento se pierde si no se entiende. Por eso la gente puede saber la Biblia, pero no conocer al que escribió la Biblia. Y si no lo conoce, no entiende la palabra. Por eso hay tanta religión, porque la gente inventa lo que significan las cosas porque no conocen al autor de la Biblia. Entonces, la aplicación de lo que conocemos, eso es entendimiento. Entender es comprender la razón de algo. Por ejemplo, ¿sabemos por qué venimos a la iglesia? ¿Sabemos lo que significa que una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, hay un proceso que Dios quiere que pasemos? Muchas personas no lo saben, no lo entienden. No lo entienden, piensan que, ok, voy a la iglesia, oran por mí, me caigo al piso, me levanto, ya todo tiene que ser diferente. Sí, en el espíritu todo es diferente, pero, gracias amorcito, entendió que me estoy muriendo de calor. Entonces, el conocimiento no tiene beneficios a menos que usted sepa cómo aplicarlo. No tiene beneficios, ¿verdad? Entonces dígale, Señor, ayúdame a entender el porqué de las cosas. Necesito entender. La sabiduría es lo último, porque tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, pero entendimiento es el que conecta a los dos. La sabiduría es, yo conozco algo, yo lo entiendo y sé cómo usarlo. Sé cómo usarlo y lo uso. Eso es lo que me pasó. Que la sabiduría es suprema. Diga conmigo, la sabiduría es suprema. Porque la sabiduría es la capacidad que tú y yo tenemos de parte de Dios, porque también es sabiduría humana. La sabiduría que Dios nos da es la capacidad de aplicar una clave, un principio, un diseño a tu destino. Es por eso que hoy de este lugar, todo lo
lo que yo necesite hacer tenga que hacerse. Amén. Yo no sé si tú te emocionas, yo me emociono. ¿Por qué, mis amados? Porque yo le voy a dar un montón de referencias bíblicas. Me estoy calentando motores, así que espérese. Le voy a dar referencias bíblicas, pero usted lo que necesita es una cosa. Porque aquí nadie está por casualidad, todos estamos buscando algo. Estamos buscando un rompimiento, estamos buscando un milagro, estamos buscando conocer más a Dios. No es que estamos aburridos en la casa. Entonces, una cosa usted necesita, una palabra, una llave que le va a llevar a su destino, que va a desatar algo diferente, algo nuevo, algo poderoso en su destino. Ahora les voy a dar ejemplos porque ya les acabo de dar una descripción teórica, pero yo les voy a dar ejemplos de conocimiento, entendimiento y sabiduría. Por ejemplo, las personas se gradúan con un título con conocimiento, pero no tienen experiencia. Entonces no entienden cómo usar todo lo que aprendieron, todos los exámenes que pasaron, el título, el diploma, celebramos, pero ahora vaya usted a aplicar eso a la calle. No hay una conexión. Por eso la gente necesita una oportunidad para tener experiencia. Para tener experiencia. Ahora, hay personas que no estudian y tienen mucha experiencia y el conocimiento lo van adquiriendo a medida va pasando el tiempo. Eso también es válido. Eso se llama aprendizaje a golpes. Pero también sirve. También sirve, ¿verdad? Tal vez algunos no tuvieron chance de tener un diploma, pero también sí tuvo chance de golpearse y ahora sí aprendió. Gloria a Dios, porque hay algunos que ni con golpes aprenden. Diga conmigo, yo soy de los que aprendo. Entonces, la persona lo que necesita es una experiencia para entender toda esa teoría que le enseñaron. Por eso es que usted necesita una experiencia para aplicar todo lo que aprende aquí. Por eso es que la iglesia no solo es aquí, es allá afuera. Entonces, cuando ya están en la fuerza laboral, cuando están trabajando, usted que está soñando con que sus hijos vayan a la universidad, saquen una carrera, una vez que ya están en la fuerza laboral, necesitan un tiempo para entender cómo aplicar todo ese conocimiento, pero todavía no hay sabiduría. Sabiduría viene cuando llega el momento donde ellos saben discernir qué cosa usar, qué cosa no usar, qué principio aplicar, qué conocimiento aplicar, qué conocimiento no aplicar. Cuando ya son máster, cuando adquieren una expertise, cuando son expertos en lo que hacen, entonces ya pueden ellos caminar en la sabiduría de lo que aprendieron. Entonces la sabiduría no es así que, es que yo no sé nada. Pues claro que no sabe nada, amigo, necesita practicar. Claro que no sabe, necesita entender. Pero no saber no es el problema. El problema es no querer saber cómo. No saber no es el problema. El problema es no querer entender las cosas. Y a veces somos perezosos para querer entender. Por ejemplo, una persona que tiene un sueño profético, un sueño de Dios. Bueno, yo soñé que entraba un águila, se paraba ahí, se paraba allá y se paraba sobre la pastora Ivette. Ahí está, apóstol, eso es lo que soñé. Dígame usted. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Porque eso no es revelación. Eso, lo siento, pero eso no es revelación. Eso es que Dios le está entregando información. Pero, ¿qué significa? Entonces, cuando usted va desarrollando su don profético, ya usted debe ir entrando en entender lo que Dios le está diciendo. Dios te está diciendo que aquí somos águilas y que la pastora es una águila. Ahí donde la ves toda jovencita. Y que le hagas caso. Porque tiene autoridad. Pero entonces tú entiendes el significado. Ya que lo entiendes y la pastora te da una instrucción y tú no lo haces, entonces no tienes sabiduría. Porque recibiste el sueño, entendiste el significado, pero no hiciste lo que significaba. La sabiduría viene cuando están las tres cosas juntas: la información, la revelación y la acción. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Entonces muchas personas se quedan solo entregando información,
este sueño, lo cual está bien porque estamos en entrenamiento. Usted no deje de enviarnos los sueños, le vamos a ayudar. Pero tiene que tener un momento donde ya usted madura en la palabra, ya usted madura en su caminar y ya el Espíritu Santo de Dios le va dando entendimiento a usted también. Porque algún día mi esposo y yo vamos a estar con Jesucristo bailando allá arriba. Y ustedes jóvenes tienen que saber qué significan las cosas que Dios les dice. Amén. Ay, se va a morir apóstol. No, ahorita no, pero por eso es que estamos entrenando generaciones. Amén. Entonces a veces la persona, ¿qué pasa con la persona? Se levanta con el don, empieza a profetizar, profetiza. Y como no entiende su don, y como el otro tampoco entiende para qué es el don, empiezan a seguirlo porque tiene un gran don. Ay, qué lindo, pero yo no sé lo que significa, pero qué lindo, cómo profetiza. Y entonces se nos cae la baba y viene esta persona y ya no quiere seguir aprendiendo, sino que ya se siente que como es el ungido de Dios, entonces empieza a hacer lo que le da la gana. Usted tiene que tener cuidado con personas así, que no se someten a nadie. ¿Por qué? Porque ni ella misma entiende su don. No tiene entendimiento y mucho menos sabiduría. Tenga cuidado, mis hermanos. Tenga cuidado en ser discípulo de un profeta de Facebook. No es que me gusta más que predica me predica mejor que usted. ¿Qué está haciendo aquí entonces? No, que aquí me dan comida. Ay, Padre. Mire, por eso es que ve que la gente se decepciona de las personas proféticas sin carácter, porque no se tomaron el tiempo para desarrollar entendimiento de lo que Dios les había dado. Muchas veces tú estás ahí sentado con grandes dones de Dios y no los entiendes y por eso no te quieres levantar. No entiendes quién eres en Cristo, entonces siempre andas condenado y acusado. No entiendes para qué viniste a este país, entonces estás perdiendo el tiempo y solo trabajando para hacer dinero. Mas no sabes que Dios te trajo para este país para salvación. Te trajo para salvación. No solo de tu familia, de tus generaciones, sino que de esta nación también. Hay que entender por qué estamos aquí. No entendemos por qué hay apóstoles, no entendemos por qué hay profetas, no entendemos. Solo cuestionamos, pero no entendemos. Entonces, al no entender, no hay sabiduría, lo que hay es necedad. Un cristiano, por ejemplo, que viene a la iglesia, estoy dándole diferentes ejemplos, que viene a la iglesia, escucha el mensaje, recibe oración, pero sigue igualito que siempre. Culpando a Dios por sus problemas. O sea, no ha entendido que Dios te abre la puerta, pero tú después de eso tienes que entrar en un proceso de crecimiento, de sanidad, de liberación, donde no solo vas a aprenderte la Biblia, la cual tienes que aprendértela porque es tu responsabilidad, sino que también tienes que permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti. Entonces es un proceso de transformación, de obediencia, de muerte al yo, de corrección, de servicio a Dios. Entonces empieza un proceso, no caerse al piso con la unción y levantarse no es magia. Entonces la gente cree que cuando viene a la iglesia ya se levanta, ya todo tiene que, ya todo es perfecto. Entonces no hay un entendimiento de que el reino de Dios es expansivo. ¿Qué significa eso? El reino de Dios comienza aquí y comienza a expandirse dentro de ti. Pero tú tienes que permitirle al Espíritu Santo hacer el trabajo en ti y tienes que ponerte en una actitud de discípulo. Entonces la gente no entiende eso y quiere que ya todo les sea resuelto. O vienen a la iglesia y quieren que el pastor les resuelva todos sus problemas. Porque vienen con una mentalidad, ¿verdad? Como la misma mentalidad en los países de tercer mundo. Es la mentalidad donde el gobierno les tiene que resolver todos los problemas. Entonces ahora no es el gobierno, ahora es el pastor. Porque no hemos entendido cómo es el reino de los cielos. Y no quiere decir que no nos vamos a ayudar como hermanos y hermanas en Cristo. No quiere, yo no estoy diciendo eso. Si una de las bases de la sabiduría es el amor. No quiere decir que no nos vamos a amar los unos a los otros. Pero muchas personas no entienden porque quieren jalar su ideología para dentro de la iglesia, su manera de pensar para dentro de la iglesia. Entonces se frustran y se terminan yendo porque no entienden. Hay gente que me dice, ay, esta semana me encontré una señora, ay, a mí me gusta su iglesia, pero muy largo el culto. Yo le dije, bueno, no le puedo dar gusto porque
A nosotros Dios nos ha dicho que adoremos y que enseñemos y que ministremos. Entonces ya con la administración son 3 horas. Adoremos 1 hora, enseñemos otra hora, y ya si toca ministrar es otra hora extra. Dice, sí, porque donde yo voy dura 1 hora 15 minutos. Bueno, si está a gusto ahí quédese, si usted no tiene necesidad de nada más. ¿Verdad? Si no tiene necesidad de más, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, pero tú te piensas que eres rico, pero estás pobre. Bueno, pero eso no es lo que voy a hablar. Entendimiento y sabiduría. Por ejemplo, ¿cuántas personas quieren hacer dinero? ¿Cuántas personas quieren prosperar? Amén. Entonces venimos y primero, Señor, bendice, Señor, a fulanito, y fulanito ni diezma. Yo les he enseñado a los intercesores que primero tenemos que orar para que la gente tenga una revelación del diezmo y la ofrenda, porque es lo que dice la palabra, eso reprende al devorador. Y fulanito no encuentra trabajo, y fulanito, pero es que todos tenemos algo que dar, aunque sea un tiempo aquí en la iglesia, lavando un baño, barriendo, algo podemos dar. Porque es que cuando uno da, uno viene y recibe. Entonces primero ni diezma ni ofrenda, ¿verdad? Y entonces quiere prosperar. Y después empieza a prosperar, ya está diezmando, ya está ofreciendo, y después le va mal en el negocio. Y ya no sabe por qué, un ataque del diablo. Pero ¿sabe qué? A veces lo que no tenemos es entendimiento de cómo funciona el dinero. Conocemos que con el dinero se compra dinero, se compran cosas, se compra todo lo que se necesita. Dice la palabra que el dinero es un escudo, pero no tenemos un entendimiento de cómo funciona el dinero. Eso es muy importante en la vida, porque hay que aprender de dónde sale el dinero, cuánto cuesta ganárselo, cómo se multiplica, cómo se pierde, porque no es dinero, es riqueza. Entonces no hay un entendimiento de cómo producir riqueza. Lo único que sabemos es trabajar duro. Entonces después vemos para atrás, pasaron 30 años, trabajamos duro y no tenemos riqueza. ¿Será porque no amamos a Dios? No, claro que lo amamos. ¿Será porque andábamos en pecado? No. ¿Será porque no diezmamos? No, diezmamos también. Pero vemos para atrás y no tenemos riqueza. Dice la Biblia que Él nos da poder. Poder también es sabiduría para generar riqueza. Entonces no hay un entendimiento, porque suceden varias cosas. O tenemos al dinero como ídolo, o le tenemos miedo al dinero. Entonces no hay un entendimiento, no hay una sabiduría de cómo funciona el dinero para poder generar riquezas. A mí me pasó eso hace muchos años, hasta que Dios me liberó. Dios me liberó. ¿Sabe cómo me liberó? En un entrenamiento. En un entrenamiento allá en Texas, creo que andábamos, porque yo necesitaba salir de mi caja. Yo no sé si eso lo cantaste ahorita, Ana, pero estuvo cantando unas cosas poderosas, Ana, de salir de nuestra cajita de pensamiento, de nuestra manera limitada de pensar. Entonces, no tenemos entendimiento, o sea, no tenemos sabiduría y no aplicamos sabiduría para generar riquezas. Ahora ya vamos a saber por qué. Pero yo escuché a un predicador que comparó la abundancia de conocimiento y la falta de sabiduría con un doctor, no sé si hay doctores aquí hoy, que fuma. Yo no sé si usted algún día ha fumado. Yo solo lo hice cuando tenía como, estaba bien joven y era bien tonta. Era bien necia. Pero rapidito me di cuenta que eso no era saludable. Entonces imagínese un doctor que va a la universidad, estudia para ser saludable a la gente y fuma. Eso es tener todo el conocimiento y no aplicarlo. Cero sabiduría. Entonces así hay mucha gente por ahí, sabe cómo usted debe vivir su vida, sabe todo lo que usted debe hacer, sabe lo que usted no debe hacer. ¿Y ellos qué? Nada. Nada, ellos quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. ¿Por qué será, mi hermano? ¿Usted se ha preguntado eso? Quienes tienen sabiduría pueden avanzar.
Por eso la guerra, por eso que hoy estamos hablando, adquiriendo entendimiento y sabiduría para la guerra, por eso la guerra se hace con sabiduría. Porque es la única manera de ganarla. Y sabiduría no es teoría, sabiduría es la revelación de lo que has recibido en acción. La grandeza de lo que Dios te ha depositado en ti en acción. Entonces los que tienen sabiduría saben qué hacer a continuación. Ellos saben qué camino tomar. Yo le digo a los jóvenes que vienen a este país, y no solo se lo he dicho a uno, se lo he dicho a varios: usted acaba de llegar a este país, primero tenga unos límites. No se vaya a enamorar, hombre. Enfóquese en estudiar. Y si se enamora, que sea con alguien de papeles. Porque yo no sé si me van a hacer un meme de esto, pero después se enamora con alguien que no tiene papeles y otro problema. O sea, una falta de sabiduría. Ay, es que no siento. Sí, pero es que eso no es amor. Déjese aconsejar, por favor, para que no sufra años y años y después termine todo en destrucción. Déjese aconsejar, porque la sabiduría es saber qué camino tomar. Saber qué camino tomar en cada momento. Pero está bien, mis amados, yo he cometido necedades. Yo tuve que enfrentarme con cosas terribles por mis acciones. Y tuve que buscar de Dios. Y a veces los tercos necesitamos eso. Necesitamos una buena zarandeada para tener temor de Dios y buscar de Dios y encontrar la verdadera sabiduría. Yo no digo que a todo mundo debe pasarle esto, pero si usted es como era yo, cuando yo era allá atrás, cuando yo era necia, entonces todos necesitamos una buena sacudidita. Por misericordia de Dios. Porque después Dios todo lo torna para bien. Después Dios puede levantarte de las cenizas a la belleza. Después Dios puede redimir todo el relajo que hiciste y lo puede convertir en un gran testimonio. Pero tienes que escuchar la voz de Dios y tomar el camino de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Así que si hoy te das cuenta que has estado actuando neciamente, hoy es el tiempo de darte la vuelta y arrepentirte y decir: Señor, voy a adquirir entendimiento y sabiduría en todas las áreas que tú me permitas. Necesito adquirir sabiduría y entendimiento en cómo caminar en santidad. Te necesitas. Si usted está batallando con pornografía, pregúntele a un líder cómo batallar eso. Entendimiento, porque tal vez usted no entiende porque usted sigue batallando con esto y lo único que está pasando es que usted se está aislando, se está sintiendo culpable, nunca va a servir a Dios, se termina yendo de la iglesia, empieza a tomar decisiones que no son las decisiones de Dios y vuelve a caer en un hoyo. Pero si usted decide que va a tomar una decisión radical de vivir en santidad, entonces usted viene y empieza a tratar de entender cómo yo puedo vivir en santidad. Esto no es magia. Acabo de entender, usted viene y dice: me acaba de decir el apóstol que tengo que renovar mi mente. Entonces, ¿cómo voy a poder renovar mi mente? No sé exactamente cómo tengo que renovar mi mente. Líder, ¿usted me puede ayudar? ¿Cómo puedo renovar mi mente? Estoy batallando con esto y esto y esto. Y el líder le va a decir: esto y esto y esto es lo que usted tiene que hacer. Pero es que siento que no puedo. No te preocupes, yo voy a orar contigo. Vamos a orar todos los días. Me vas a decir cómo te está yendo. Eso es sabio. Andar con sabios. ¿Cómo tú obtienes entendimiento? Diga conmigo: entendimiento. Proverbios 18:2 dice: mire qué triste esto. Diga conmigo: qué triste. Los necios no tienen interés de entender. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. No les interesa entender. Solo quieren decir cómo se sienten. Por eso es que cuando usted me pide una cita, yo le pregunto: ¿para qué? No es que no me gusta atender gente, es que quiero saber con quién voy a hablar. Porque si solo me viene a decir cómo se siente, le voy a recomendar una pastora o un pastor para que los escuchen. Lo siento, pastores. Pero si usted quiere una llave para entender, entonces sí.
Ahora, si quiero una cita legal, tampoco, que los atienda mi hijo. Porque también para eso me llaman y yo no puedo dar consejo legal. Porque dice que a los necios no les interesa tener entendimiento. No quieren entender por qué están, cómo están. Lo único que quieren es expresar sus sentimientos, sus emociones y que les resuelvan el problema. Y así no se puede. Así no se puede, para eso no me llamó Dios. Dios me llamó a ser discípulos, no a entretener cabros, con todo el respeto. Y si usted se ofende, Jesús dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí entonces? Mire, cuando Dios me dio este tema, me temblaban todas las rodillas también. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que es tan fuerte, es tan santa, es tan tremenda, mis hermanos, que te cambia la vida. Te cambia la vida. Dice la palabra de Dios en Job 28, 20 al 28. ¿De dónde pues viene la sabiduría? Vamos a ver, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Vamos a leer el que está ahí. ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? O la inteligencia también es entendimiento. Porque está encubierta a los ojos de todo viviente y a toda ave oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón es la destrucción y la muerte. Miren, la destrucción y la muerte han escuchado de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es en los momentos de muerte y es en los momentos de destrucción donde a veces al final se nos abre la cabeza y decimos, ay, ahora sí entiendo. Es cuando usted se ha metido en un negocio y no quiso escuchar consejo y ya lo perdió todo. Y usted dice, ay, sí me dijeron. Ahora me acuerdo el consejo que me dieron. Es cuando usted está peleando con esa relación que lo único que le ha traído es tristeza y destrucción y se le ha roto su corazón y ha perdido todo, que ahora entiende cuando se le dijo, no te vayas por ahí. Y dice, ay. Por eso es que dice ahí, dale para atrás, hijo. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea, después de, es que ya entendemos. Siga. Y Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Está hablando de la sabiduría. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo de los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, estamos hablando que Dios sabe todo. Entonces Él la veía la sabiduría y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Siguiente. Y dijo al hombre, aquí esto es lo que quiero que lea. He aquí, ¿qué dice ahí? He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, el apartarse del mal, el entendimiento. O sea que si usted no siente que tiene entendimiento, lo primero que tiene que hacer es apartarse del mal. Porque el mal le va a pervertir su perspectiva de lo bueno y lo malo y no va a poder entender nada. No va a poder entender nada. Mire, hay gente, gracias, hay gente que se están aprovechando de ellas, pero como no se ha apartado del mal, no sabe discernir. Hay gente que va directamente al abismo, pero como no han apartado su corazón del mal todavía, no se está dando cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Dígale conmigo, ¿por qué es tan difícil recibir sabiduría? Dice la Biblia que la sabiduría está escondida, por eso estoy hablándole de esto. Hay cosas que están escondidas. Por eso que el apóstol predicaba la semana pasada acerca de lo que está escondido. Sabiduría está escondida. Dice Mateo 13, del 10 al 12. Ahora sí estamos en la Biblia. Sus discípulos se le acercaron. ¿A quién se le acercaron? ¿A quién? Ok. Y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué? Entonces él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. ¿A otros? ¿A ustedes? ¿Pero a otros? Entonces, estaba Jesús en la montaña, esta es la versión mía, de Mateo 13, y empezó a hablar una parábola, el sembrador.
Esa es la parábola del sembrador. El sembrador vino y tiró su semilla por aquí, tiró su semilla por allá, y algunas semillas se murió y otras se la comieron los pájaros, pero otras sí dio buen fruto. Y todo el mundo dijo: ¡wow! ¡Qué tremenda palabra, Jesús! Esa era la multitud. Siento la unción, siento la unción. Eso fue lo que la multitud dijo de Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso estuvo eso! Y entonces cuando salió de la iglesia la gente le preguntó: ¿y de qué predicó Jesús? Yo no sé, pero estuvo bien bueno. Yo lo único que sé es que la palabra estuvo bien buena. Viera qué poderoso se sentía. Esa es la multitud. Esa es la gente que llegó a sentir, pero no a cambiar. ¿Sí? Llegaron a sentirse bien, que quieren sentirse, pero no vinieron a cambiar. Esa es la gente que vino porque Jesús de seguro también les dio pan con pescado, sándwich de pescado, tacos de pescado, tacos, ¿verdad? O sea, también había comida gratis. Uf, Dios mío, este parecido con la realidad demasiado. Entonces esa es la gente que decía: ¡wow! ¡Qué unción! Y vino Jesús: reciban, y yo me caí. Y cuando se levantan no se acuerdan de nada. Mejor no se caiga. Porque lo único que usted puede recibir, lo único que usted puede tener como revelación es lo que usted entiende. Entonces los discípulos dijeron: ¿pero por qué haces eso? Pero los discípulos no se quedaron ahí, sino que empezaron a seguir. No, Jesús no les dijo: vénganse. No, Jesús se fue y ellos lo siguieron. Y dijeron: pero Rabí, o sea, en otra palabra le dijeron: maestro, pero ¿por qué haces eso? Y esto es lo que les contestó Jesús, no Patricia. Así que conmigo no se enojen. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. 12. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará comprensión, se les dará entendimiento y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír, usted dice: wow, qué gran prédica, pero no me acuerdo. Escuchar es que usted recibió una clave y usted sabe que esa llave va a abrir una puerta que va a cambiar su vida. Eso es escuchar. Eso es adquirir entendimiento para que la sabiduría produzca un fruto en tu vida. Por eso es que la sabiduría es suprema. Suprema. Entonces los discípulos fueron los únicos que recibieron entendimiento. La multitud no. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Porque yo no quiero que me contestes. Porque hay personas que les gusta hacer mucho en la iglesia, pero todavía no han aprendido cuáles son los principios de esta iglesia, de este ministerio. Hay personas que vienen y con la misma se van. Usted tiene que tener un ADN para poder recibir la sabiduría, el discernimiento y la unción de la doble porción. Por eso esa muchacha que dijo el apóstol, que tal vez usted la ve ahí bien, ella tiene una doble porción. Porque si yo la dejo hablando, lo cual no le gusta hablar en público, ella va a hablar lo mismo que hablo yo. Y puedo pensar en unas cuantas también, y unos cuantos. Que si yo le doy el micrófono, va a hablar lo mismo. Si yo la mando a pastorear a alguien, si yo la mando a darle un consejo, le va a dar el mismo consejo que yo le dé. Porque son discípulos. Son discípulos. Entonces los discípulos son los que tienen la acción de la sabiduría, los que tienen la ejecución de la sabiduría. ¿De quién es usted discípulo? Yo de Cristo, hermana. De ahí con eso me dice todo. La Biblia dice: vayan y hagan discípulos. Pero usted también tiene que ser discípulo. Usted no puede ser discípulo si usted no es discípulo primero. Está caliente aquí, pero ya vamos a tener el aire nuevo. Espérese un momento más. Yo que estoy aquí con estas luces de pollo frito,
Usted sabe cómo ponen el pollo frito en las luces. Así me siento ahorita, la unción. Dice la palabra en el versículo 34, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin una parábola. Y ahora usted dice, ¿por qué hace eso Jesús? Si Él es amor. ¿Por qué Jesús tiene que hacer eso? Yo te voy a decir por qué. Porque nada es tuyo hasta que no lo descubres. Tú tienes que descubrirlo. En otras palabras, tú tienes que desearlo. Por eso dice la palabra, buscadme para poder ser hallado. Las parábolas, y no solo las parábolas, todo el lenguaje profético es una parábola. Por eso usted ve un águila, usted ve un león, usted ve un portal, usted ve, ¿qué es lo que más ven? Ven unos perros, ven un fuego, ven un agua, todo eso es lenguaje profético, es una parábola. Y usted dice, wow, aquí cayó agua. No fue agua, pero usted lo vio en forma de agua, tal vez aquella lo vio en forma de fuego. Eso es una parábola. En otras palabras, todavía no he entendido. Ya recibió, pero no he entendido. Entonces, son lenguajes que se usan para enmascarar una verdad. Claro, y ya leímos al principio, a los necios no les interesa entender. Entonces, si usted está aburrido en este momento o aburrida, reprende ese espíritu de necedad. ¿Por qué? Porque aunque el calorcito está bien difícil, Dios quiere darle una llave. Dios quiere darle una llave. Los necios no tienen paciencia para escuchar. Y usted puede ir a leer todo el libro de Proverbios. Yo se lo recomiendo. Yo me lo estoy volviendo a leer desde el martes. Porque no tienen paciencia para escuchar. Entonces, la verdad no puede salir a luz y ser parte de un entendimiento hasta que esté lista para ser recibida. Por eso es que usted no debe enseñarle cosas a sus niños que no están listos para aprender. Por ejemplo, un niño de 5 años que ahora en las escuelas, no sé si aquí, pero les quieren enseñar cosas de sexualidad a los 5 años. No, ellos no están listos para aprender esas cosas. Y por eso es que hay muchas, por ejemplo, ahorita en abril 13 vamos a ir a protestar allá a la capital para que no permitan eso en las escuelas. Porque los niños no están listos para saber esas cosas. Aparte que ni verdades, sino que son mentiras. De que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres. Eso es una mentira, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros como gente espiritual, a veces somos niños espirituales y no estamos listos para entender. Pero cuando vamos y aprendemos que es un proceso, que no es magia, sino es un proceso donde tenemos que meditar, tenemos que masticar, Dios nos tiene que abrir la mente, Dios nos tiene que sanar el corazón, porque un corazón herido no nos permite ver bien. Un corazón herido no nos permite entender bien. Entonces vamos sanando nuestro corazón, vamos abriendo nuestra mente, vamos entrenando nuestra mente y el entendimiento va creciendo. Y entonces llegan los momentos donde tú dices, para esto es que yo diezmo. No tengo que trabajar 7 días a la semana para ser millonario. Alguien me dijo esta semana, que alguien que me dijo que si uno no trabajaba duro, entonces uno no hacía dinero. Usted sabe que eso es una maldición. No tenemos conocimiento de la Biblia. No entendemos la Biblia. Conocemos, pero no entendemos. La palabra de Dios le dice que cuando Adán desobedeció, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios estableció una maldición. Porque cruzaron los límites. La maldición para Adán era que iba a cosechar poquito. Esa es una maldición. Entonces lo hemos adoptado como que sí es parte de la bendición de Dios. Pero Dios no te ha dicho que te deshagas trabajando. Dios te ha dicho que te va a dar sabiduría para hacer riqueza. Por favor, no vayas a decir, el apóstol dijo que no tengo que trabajar duro. Agarre la llave. Que tienes, en otras palabras, tienes que tener el objetivo que ahorita vas a trabajar duro, pero va a llegar un momento donde ese trabajo, en vez de estar a 12 horas, tal vez ya va a estar a 8. Y vas a poder usar el resto del tiempo para servir a Dios. Y ya después de 8, tal vez va a estar a 6. Y vas a poder usar el tiempo para hacer otras cosas, como invertir. ¿Sí? O sea, tu objetivo no es irte a una isla y nunca volver a trabajar. Tu objetivo es ser tan
tan productivo que eres bendecido para bendecir. Tu objetivo es no entregarle todas tus fuerzas a un amo, dice la Biblia, que muchas personas le entregan sus fuerzas a un amo. No estoy hablando de las cosas de Dios, estoy hablando de un faraón. Acuérdese que los israelitas trabajaron en Egipto por comida nada más. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que va a llegar el momento donde vas a descubrir, vas a tener la sabiduría de cómo vas a avanzar en tu próximo nivel. Porque vas a ir de nivel en nivel. No es que un día estás aquí, otro día estás allá y dicen, no, es que Dios de repente, esos de repente se tardan 40 años. Y de repente todo sucede. Pero tienes que haber adquirido sabiduría. Porque de nada te sirve ganarte la lotería si no sabes que te van a cobrar 40% de impuestos. Y gastas toda la lotería en una casa que cuesta lo mismo que la lotería y después debes 40%. Y quedas endeudado. Eso se llama necedad. Entonces, no hay verdad en tu vida revelada hasta que tú estés listo para recibirla. Y de nada sirve saberla si no la haces. Deuteronomio 29:29. Por eso la gente que no sirve a Dios y se sabe toda la Biblia, no me puede venir a decir a mí cómo voy a predicar. Porque lo que tiene es conocimiento. Tal vez sacó 25 discipulados, pero yo no lo veo por ningún lado. No lo veo sirviendo, no lo veo comprometido. Entonces no me venga a decir a mí qué enseñar. Por eso es que a veces usted se extraña que por qué no le recibimos algún consejo, porque usted no está haciéndolo. Y entonces la gente se ofende. Se ofende. No, que yo no conozco a nadie aquí en la iglesia, porque no quiere ir a ninguna célula. ¿Por qué no va a una célula? No, es que a mí no me gusta la gente. Bueno, ahí ya no puedo hacer nada, tiene que morir a la carne, ¿verdad? Que David le dice, soportémonos los unos a los otros. Pero si usted no conoce a nadie, ¿por qué no se integra a una célula? No, es que a mí no me gusta hablar con gente porque mucho chisme. Bueno, empiece usted por no chismear. Sabiduría, mis hermanos. Deuteronomio 29:29 dice, el Señor, bueno, esta está de una manera, pero a mí me gusta esta. Nueva Traducción Viviente dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de lo que se nos ha revelado. Qué peligroso. Por eso Jesús contaba esas historias en parábolas. Por eso es que el entendimiento y la sabiduría vienen para los que lo buscan. Porque una vez que tú entiendes y tienes la sabiduría, eres responsable. Una vez se te entrega una revelación, eres responsable. Y yo no te quiero que tengas miedo, porque la revelación es para prosperar. La revelación es para avanzar, la revelación es para ser bendecido, pero la revelación también te confronta todos tus malos hábitos, todos nuestros malos hábitos que tenemos. En esta semana Dios me confrontaba y me decía, ¿de qué te sirve saber lo que tienes que hacer y no hacerlo? Y yo le tuve que decir, Señor, perdóname, explícame qué está pasando en mi corazón y por qué yo no seguí la sabiduría en esta situación específica. Y el Señor me dijo, porque hay tres cosas que tienen que estar establecidas en tu vida y en la vida de todas las personas que quieren caminar en sabiduría. Número 1, ¿está listo? El temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Es que usted tiene que saber qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer. ¿Qué está dispuesto? Es una línea, jóvenes, una línea. Tienes novio, no te quedes solito con él, solita con él, ni mucho menos en la oscuridad. Es una línea que usted tiene que trazar para guardar su santidad y no empezar con problemas. Una línea. Usted quiere prosperar, no sea fiador de otras personas, a menos que esté dispuesto a pagarle todo y le sobre y tenga, pues. Una línea que usted no debe pasar. Hay líneas que yo debo establecer en mi vida que yo no debo pasar. Usted debe establecer líneas en su vida. Eso es el temor del Señor. Cuando llega el momento de la verdad, usted no las cruza. Usted no las cruza.
líneas relacionales, líneas financieras, líneas espirituales, líneas para servir al Señor. Tiene que establecer unos límites. El Señor establece nuestros límites. No somos ilimitados. No, Dios estableció a Adán y a Eva en el jardín del Edén y le dio unos límites. Dios le entregó la tierra prometida a Israel y le dijo: estos son tus límites. Entonces hay líneas. Yo le decía a mi hijo esta semana: hay líneas en tu trabajo que tú debes establecer, que no puedes cruzar esa línea. Y no estoy hablando de hacer cosas incorrectas o ilegales, no. Simplemente hay cosas que tú en tu mente tienes que decir: esto sí, esto sí, esto sí. Y se llega a esto no. Porque eso es el temor del Señor y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Qué sí y qué no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? Necesitas, número 2, necesitas fe. Necesitas fe. ¿Por qué necesitas fe? Porque lo que viene en contra de la fe es el temor. El temor. ¿Y qué pasa si yo aplico esta sabiduría? ¿Y qué pasa si yo aplico este entendimiento de acuerdo a Dios? Porque acuérdate, la Biblia dice que hay una sabiduría que es humana, ya la vamos a leer. Pero ¿qué pasa si yo aplico esto? ¿Qué pasa? Empiezas a tener miedo, te aíslas, empieza a venir la condenación, ya no quieres decirle a nadie. Por eso la Biblia dice que el que es sabio anda con sabios. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Yo fui donde mi esposo y le dije: mire, amor, me pasó esto. Sí, eso fue una tontería. No es que él me dijo: ay, amor, no te preocupes. No, nos sentamos, hablamos y él me ayudó. Entonces el que anda con sabios es sabio. Yo por eso me gusta andar con él. Y a él conmigo. Porque nos hacemos más sabios el uno al otro. Usted le tiene que gustar andar con gente sabia. No es que no se va a ganar a Cristo a otras personas, pero busque gente sabia. Busque, acérquese. Porque si usted se acerca a la gente sabia, esa sabiduría se le va pegando a uno cuando uno la hace. Ahora hay gente sabia que le da consejo a todo el mundo, pero ellos no lo hacen nada. Esa gente de lejos, mi hermano. De lejos. No, es que usted lo que tiene que hacer es dejar de comer azúcar, comiéndose un pastel. Y número 3, necesitas que el Espíritu Santo te ayude. Yo conozco al Espíritu Santo. Yo me acuerdo exactamente el momento en cada situación desde que estoy joven donde Él me advirtió y me dijo: no te vayas por ahí. Yo conozco la voz del Espíritu Santo. Usted no puede decir que nadie le dijo, porque aunque nadie le haya dado un buen consejo, el Espíritu Santo te guarda de la destrucción. Entonces, cuando tú afianzas tu relación con el Espíritu Santo, cuando no vives una religión, pero tienes una relación con Dios, Él te da secretos. Él descubre secretos. Mira, es tan increíble que hasta descubre las intenciones de otras personas hacia tu vida. Ya sean buenas o malas. A mí me han pasado las dos. He pensado que es mala y termina siendo buena. Y otra he pensado que es buena y termina siendo no buena. Entonces descubre cosas, incrementa tu sabiduría, incrementa tu bendición. El enemigo va a querer destruirte. Mira, si tú no tienes temor de Dios, tú entras en una religión, porque cuando te equivocas empiezas a justificarte. No, pues todo mundo, pues nadie es perfecto. ¿Cuántos han dicho eso? Todos somos humanos. Entonces empiezas a justificarte. Tú solito te consigues tu propio perdón. Eso se llama religión. El enemigo va a querer matar tu fe, va a querer traer intimidación para que no uses la sabiduría de lo alto. Va a querer destruir tu relación con el Espíritu Santo con distracciones. Y sobre todo, Él va a pervertir tu comprensión del amor. Caminar, mis amados, en sabiduría no es fácil, porque este mundo tiene una sabiduría demoníaca. Pero si Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Mira qué pasó con el profeta Daniel. Él estuvo en el foso de los leones porque él tenía sabiduría de Dios, no del mundo. Pero Dios lo respaldó. Dios lo respaldó. Sabiduría no solo se obtiene escuchando. Si usted me escucha hoy, no se quede solo ahí. Vaya, agarre sus notas. Vaya, siéntese con el Espíritu Santo. Vaya, pregúntele al Espíritu Santo cosas que quiere saber. Usted obtiene sabiduría haciendo preguntas, buscando. Usted obtiene sabiduría, como se lo dije, cuando usted entra en algún problema y usted entiende lo que no debió haber hecho. Usted tiene sabiduría cuando usted
se tiene amigos sabios, pero también obtiene sabiduría cuando usted tiene un mentor sabio, un líder sabio, alguien que le ayude de la ruina y la destrucción, alguien que usted no está viendo lo que va enfrente, pero alguien está viendo lo que viene porque esa persona ya tiene sabiduría. No le digo que usted debe tener toda la sabiduría que usted necesita. Usted no necesita tener toda la sabiduría, pero sí debe ser lo suficientemente sabio como para pedir consejo, como para andar con sabios. La sabiduría y el entendimiento van a llevarle a ganar su guerra. Van a llevarle a ganar su guerra. Quiero leer esa última parte, que no sé dónde la puse ahora. En Santiago 3, búsquenme Santiago 3. Yo no lo tenía, pero quiero leérsela. Porque no quiero que usted piense que la sabiduría es a cosa de que no tiene sentimiento ni nada de eso. No, la sabiduría es el reflejo del corazón de Dios para su vida. 3:13. 3:13. Santiago, James. Bueno, se lo voy a leer yo de la Reina Valera. Sabiduría de lo alto. Ahí está. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la sabiduría tiene una actitud. La sabiduría no es orgullosa. Sigamos. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. O sea, no se jacten ni mientan contra la verdad. O sea, en otras palabras, no digan que son sabios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea, aparte de la sabiduría de lo alto, hay 3 tipos de sabiduría y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero sigamos. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Último. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gracias, hijos. Póngase de pie. ¿Cuántos saben que necesita sabiduría? Yo le dije al Espíritu Santo, uy, Padre, yo necesito sabiduría. Yo pensaba que yo me la sabía, pero esta semana... Y yo, no, necesito más sabiduría todavía. Ayúdame, Señor. Mire, no porque quiero ser un buen ejemplo, pero sí quiero ser un buen ejemplo para usted. Pero porque yo la necesito. Yo la quiero y la necesito. Y vamos a buscar esa sabiduría en la presencia de Dios. Y vamos a buscar esa sabiduría en el temor del Señor. Y vamos a buscar esa sabiduría conociéndolo cada día más a Él. Esa sabiduría no se busca por obtener información. Se busca tratando de entender las cosas de Dios y el corazón de Dios. Entonces esta es su oración. Señor, ayúdame a tener hambre y sed de ti. Ayúdame a buscarte cada día con todo mi corazón. Para poder entender tus caminos, para poder entender tus caminos. Cuando entienda tus caminos, mi mente y mi corazón serán transformados y podré ser sabio. Podré ser sabio y podré prosperar como tú quieres que yo prospere. Señor, quiero entender tus caminos. Quiero entender tus principios. Quiero entender, Señor, tus llaves que abren las puertas aquí en el reino de los cielos. Quiero entender esos principios, Señor. Ese principio de siembra y cosecha. Ese principio de honra. Ese principio, Padre, que necesito tener en mis manos, Señor, para poder entrar en algo nuevo. Ese principio de la preparación, ese principio, Señor, del alineamiento, ese principio, Señor, Padre, del pacto. Quiero entender los principios. Dame uno, Señor, en esta semana. Dame una llave en esta semana que abra los cielos, Señor, que abra los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido perdón si he actuado neciamente.
Dígale, te pido perdón si he actuado con necedad. Tal vez he actuado con necedad en mi matrimonio, en mis relaciones. He actuado con necedad hacia otras personas. He actuado con necedad en los negocios. He sido necio con mis finanzas, Señor. He actuado con necedad con respecto al llamado, Señor, de Dios en mi vida. He actuado con necedad con respecto a mis hijos. He actuado con necedad, Señor, con respecto a mi cónyuge. Y te pido perdón, Señor. Pídale perdón al Señor. Yo le estoy dando ejemplos. Usted tiene que hablar lo que Dios le muestre, dónde, en qué área usted ha actuado con necedad, porque no ha visto el resultado que Dios le ha dicho. Eso quiere decir que hay falta de entendimiento. Toda área donde usted no ha visto el resultado, falta entendimiento. Escuche lo que le digo, falta entendimiento, y usted necesita una llave de entendimiento en su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a entender lo que necesito entender para este tiempo, Padre. Padre, y una vez que lo entienda, cuando el momento llegue, pueda actuar la sabiduría en mi vida. Cuando llegue la oportunidad, la sabiduría, Señor, la sabiduría se active. Así como se activó en Esther, la sabiduría se activó en Esther cuando Mardoqueo le dijo, para esta hora ha sido llamada, porque no fue llamada solo para modelar y para ser bonita y ser reina, fue llamada para traer salvación a los judíos. Se activó el entendimiento. Ella no entendía que había sido llamada, pero en ese momento entendió que tenía que ser valiente, entendió que tenía que levantarse, entendió que sus bendiciones dependían de su obediencia, entendió que ese era su momento, Padre. Y aplicó sabiduría, Señor. Aplicó sabiduría y vimos salvación. Señor, queremos ser como Esther. Ayúdanos, Señor, así como José. José, Señor, recibió los sueños. Trajo entendimiento, Señor, de los sueños, Señor, al faraón. Y José, Señor, le dio un consejo a faraón que cambió su vida, Señor. Danos esa sabiduría de José, Señor. Ese entendimiento de José, Señor, para poder entender que aún nuestros procesos difíciles nos pueden llevar al palacio, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no renunciamos a la esperanza, no renunciamos a la fe, a la promesa que tú nos has dado, Señor, para levantarnos, Señor, y ser ensanchados, Padre. Creemos, seguimos creyendo que este es un año de liberación, que este es un año de expansión. Seguimos creyendo, Padre del cielo, que este año tú nos llevas a un nuevo lugar de entendimiento y sabiduría para ganar toda batalla a la que tú nos has enviado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey.